Con el permiso de la presidencia, nosotros queremos fijar nuestra posición respecto del nuevo gobierno de Estados Unidos, enfatizando 3 puntos. En primer lugar, un llamado en especial al oficialismo, pero en general esto incluye a gran parte de la comentocracia, a dejar de minimizar el problema particularmente en 2 aspectos: el tema de las deportaciones y el tema de los aranceles. O sea, urge dejar de repetir esta tontería de que los presidentes demócratas deportaban más que los republicanos. Porque lo que hay que entender es que hay de deportaciones a deportaciones. No es lo mismo deportar a una persona que acaba de cruzar la línea fronteriza, inclusive varias veces, que hacer una redada en Chicago, encontrar a la mitad de la familia en la casa, deportarlos, dividir a la familia. Eso causa una crisis humanitaria. Eso causa sufrimiento indescriptible. Entonces, el primer punto es que tenemos que tomarnos en serio esta amenaza del presidente de Estados Unidos de deportar a partir de redadas inhumanas. Y segundo, el tema de los aranceles. O sea, la otra tontería repetida es, pues si nos ponen aranceles, se los ponemos de regreso. Esto es matemática elemental. Ellos nos exportan solo el 16% de lo que le venden al resto del mundo. Nosotros les exportamos más del 80%, pero ahí no acaba el nivel de asimetría. Para ellos las exportaciones, Estados Unidos no es un país exportador, representan solo 7 puntos de su PIB. Para nosotros las exportaciones representan más de 1/3 de nuestro PIB. Entonces, cuando uno hace la matemática, resulta que si nos ponen aranceles y los ponemos de regreso, el golpe a nuestra economía es 23 veces mayor. Por eso nuestro llamado a dejar de minimizar el problema. Segundo, queremos reiterar lo que ya hemos dicho. En Acción Nacional amamos profundamente a nuestro país, entendemos y hoy reafirmamos que la patria es primero y que ante cualquier intento que implique violar nuestra soberanía o afectar los derechos humanos de nuestras paisanas y paisanos, Acción Nacional va a estar siempre. Permítame un momento, senador Ricardo Anaya. La senadora Cintia López Castro quiere hacerle una pregunta. ¿La acepta? Con mucho gusto, dígale por favor que sí acepto su pregunta. Muchas gracias. Tiene 1 minuto, senadora Cintia López Castro, para hacer la pregunta, 2 minutos para contestar, y para no interrumpirlo, compañero senador, se echará a andar su tiempo automáticamente una vez culminados los 2 minutos. Adelante, senadora López Castro. Gracias, presidente. Preguntarle al senador, con mucho respeto, ¿de dónde está sacando esta fuente que hubo mayores deportaciones con el presidente Donald Trump? Porque quisiera darle la fuente. Con el presidente Biden hubo 891,000 deportaciones, con Trump hubo 766,000, es decir, casi 200,000 menos. Con Obama, con el presidente Obama, hubo 1,845,000 deportaciones. Y con Bush en el periodo de 2005 a 2009 hubo aproximadamente 2 millones. Entonces, quería preguntarle, senador, ¿de dónde tiene esta fuente? Porque en los datos históricos de deportaciones no es, y no es por minimizar, pero tampoco que den datos que no son, no es con Donald Trump cuando fue el mayor número de deportaciones. Si nos vamos a la historia, es con el presidente Bush, y con Joe Biden fue mucho más deportaciones que en el cuatrienio de Donald Trump. Gracias. Sí, adelante, senador. Yo a usted la respeto mucho, senadora. Lamento que no haya escuchado lo que dije, porque lo que dije es exactamente lo contrario de lo que usted acaba de afirmar que yo planteé. Pero me da usted la oportunidad de repetirlo. Yo sostengo que abandonen ese discurso, dejen de repetir que con los demócratas, particularmente con Obama, con el propio Biden, hubo más deportaciones. ¿Por qué pido que lo dejen de repetir? Porque aunque numéricamente es cierto, conozco perfectamente bien las cifras, lo que les pido que comprendan es que hay de deportaciones a deportaciones. Efectivamente, en algunos gobiernos demócratas, incluyendo el de Obama, incluyendo el de Biden, numéricamente hubo más deportaciones, pero en muchos casos es una misma persona deportada varias veces, minutos después de haber cruzado la línea fronteriza. Aquí el problema es que lo que Trump está planteando es de otro orden de magnitud. Lo que él está planteando son redadas en colonias de Los Ángeles, en colonias de Chicago. Eso no es un asunto solo de números. Es que llegar a tocar la puerta de una casa y sacar a los que en ese momento estaban ahí implica, en algunos casos, separar a una familia para siempre. Quienes son de la frontera conocen estos casos, porque cuando el menor no estaba en ese momento en la casa,
La decisión que tienen que tomar los padres deportados es ¿qué hacemos? ¿Nos traemos a nuestro hijo, que ni español habla porque nos lo llevamos cuando tenía 1 año? ¿O lo dejamos allá con la tía a la que no deportaron? Esa es la tragedia detrás de las redadas. Por eso nuestro llamado a que dejen de leer esas cifras que engañan y se tomen en serio la amenaza de Trump de hacer redadas y deportar a nuestros connacionales. A eso es a lo que me refería. Y el tercer punto que quiero subrayar: en toda crisis, por grande que sea, hay oportunidad. Y que nadie minimice esta crisis, porque en términos de relación bilateral, esta es la crisis más importante probablemente en el último siglo. Frente a esta crisis, lo que el gobierno tiene que hacer es actuar con altura de miras, con estrategia, con inteligencia. Y eso implica, primero, no morder el anzuelo, no caer en la provocación del bully, no caer en el error de porque me dicen que el Golfo de México se va a llamar Golfo de América, yo les saco un mapa del siglo XVII, donde en aquel entonces parte de Estados Unidos era la América mexicana. Eso no nos va a llevar a ninguna parte. Lo que tenemos que hacer… Permítame un segundo, senador Anaya. El diputado Vázquez Agüed quiere hacerle una pregunta, entiendo. Es correcto, para formularle una pregunta. Sí, ¿la acepta, senador Anaya? Dígale, por favor, que sí acepto. Gracias. Tiene 1 minuto para responder, para preguntar, senador Vázquez Agüed, y reitero y pido a los compañeros del tiempo que así se haga, para no interrumpir al orador, que una vez terminados sus 2 minutos para la respuesta, se eche a andar automáticamente el tiempo que le sobra. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Comenta, senador Ricardo Anaya, que en medio de una crisis siempre deben surgir y buscarse las oportunidades. Y me gustaría preguntarle, pedirle si puede ampliar un poco esta idea y si decirnos, en esta crisis que está viviendo México en este momento histórico con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ¿qué oportunidades son las que podríamos construir y buscar para México? Gracias. Adelante. Con mucho gusto, diputado. Por supuesto, sin minimizar la crisis, reconociendo que es probablemente la crisis bilateral más importante del último siglo, pongo sobre la mesa 2 oportunidades que implican estrategia, que implican altura de miras, que implican planeación. La primera: México debe poner sobre la mesa el plan más ambicioso de permisos de trabajo y de visas de trabajo en la historia de la relación bilateral, porque todos sabemos que Estados Unidos y su economía necesitan de las y los trabajadores mexicanos. Y también todas y todos sabemos que nuestras y nuestros paisanos preferirían poder migrar de manera segura y ordenada, ganar dinero y poder sostener a sus familias con la tranquilidad de que podrán regresar con la misma seguridad y con el mismo orden a sus comunidades de origen. Lo que México tiene que hacer es poner sobre la mesa, doblar la apuesta con un planteamiento audaz. Y segundo, y el más importante, en materia de seguridad. Así como tenemos firmado un tratado de libre comercio que incluye a Estados Unidos y Canadá, con urgencia pongamos ya sobre la mesa un tratado con la misma formalidad, igual de robusto, pero en materia de seguridad. Nada más que eso implica que el gobierno de la 4T deje a un lado esta absurda idea de los abrazos no balazos. Implica asumir con fuerza y con determinación que vamos a combatir a las organizaciones criminales, que ese tratado plantee con claridad que rechazamos cualquier intervención unilateral, cualquier violación a nuestra soberanía, que en tono de cooperación, de colaboración y de acuerdo sumemos todas las capacidades del Estado mexicano y todas las capacidades del Estado americano para resolver un problema común, para pegarle al crimen organizado donde más le duele, en su operación y en sus finanzas, porque este es un problema compartido. Es cierto, mueren 200,000 en Estados Unidos al año por sobredosis. Nada más que aquí en México tenemos por el orden de 30,000 homicidios violentos todos los años, en su mayoría relacionados con el crimen organizado. Es cierto que las armas vienen de Estados Unidos a México, pero también es cierto que gran parte de la droga cruza de México a Estados Unidos. Los dólares que financian a estas organizaciones criminales provienen de Estados Unidos. Es un problema que solo podremos resolver juntos. Yo se los digo con franqueza, no entiendo por qué les molesta que nos hagan un planteamiento que implica que hagamos algo que de cualquier manera es nuestra responsabilidad, como lo es combatir al crimen organizado. Pongámosle orden, pongámosle estructura, rechacemos cualquier violación a nuestra soberanía, pero entrémosle de lleno, dejando atrás el disparate de los abrazos no balazos, sumemos esfuerzos y pongamos sobre la mesa firmar un tratado
con la misma formalidad del tratado comercial que ya tenemos signado. Con su permiso, señor presidente, honorable asamblea. Ya ha citado aquí el momento en que Churchill llama a Inglaterra a la unidad frente a la posible invasión de esa todopoderosa Alemania. Pero hay que recordar que ese momento histórico marcó a los patriotas y también marcó a los traidores, a los que le pedían a Inglaterra ponerse de rodillas, a los que le pedían a la nación negociar de rodillas, a los que le pedían a la nación ceda. Y este momento no tiene comparación con aquel, hay que decirlo, en el tamaño y en sus implicaciones, pero sí va a marcar otra vez, como siempre, la línea de los patriotas y la línea de los traidores. Porque a la unidad que se llama hoy es una unidad sin peros, es a una unidad enfocada a un solo objetivo: la prevalecencia de México en su territorio, en sus instituciones, en sus objetivos nacionales. No puede haber peros, no se puede poner ningún límite a esa unidad. Y no es en torno a una persona, que ciertamente el Ejecutivo encabeza esa representación, pero no es en torno al Ejecutivo, es la unidad en torno al país, el Estado, sus instituciones. Y desde Yucatán, estimados amigos, enérgicamente demando que México no puede negociar de rodillas. México no puede ceder a las pretensiones de nadie, de ningún país, por fuerte que sea nuestra vecindad. Pero analicemos la situación. No es un país el que nos está amenazando, ni siquiera un país unido, porque las políticas del presidente Trump no gozan siquiera de la unanimidad de sus propios compatriotas. Se trata del aprovechamiento de un momento político. Pero con alguna frialdad, algunos dicen: negociemos. Hay cosas que no se pueden negociar. En materia de seguridad, no puede ponerse sobre la mesa ni mínimamente la soberanía nacional, ni la integridad territorial, ni la integridad institucional. México no puede renunciar, y no por proteger a los cárteles, por protegerse a sí mismo. México no puede renunciar a que lo que tiene que hacer su Estado le sea concedido a que lo haga otro Estado nacional, por fuerte que sea. No se trata de defender o no a narcotraficantes, se trata de defender la integridad del territorio y la integridad de las instituciones, porque nadie tiene el derecho, con ningún pretexto, a ponerla sobre la mesa para empezar una negociación. Y en materia comercial, México tiene que estar preparado. Como nunca, amigos, como nunca hemos visto un despliegue de nuestro trabajo en relaciones exteriores. Desde el canciller hasta el más pequeño de nuestros consulados hoy se preparan para reclamar el derecho internacional, para reclamar el respeto a los derechos humanos, que no estamos pidiendo otra cosa. Y sí estamos preparados para recibir a nuestros connacionales. Y aquí hago un paréntesis. Es verdad que México tiene que estar preparado con los suyos, pero tampoco puede aceptar que pongan contra la pared la solidaridad latinoamericana. Los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, haitianos también son hermanos nuestros y no les podemos negar nuestra ayuda en momentos de desgracia. México no puede voltear la cara hacia otro lado. Es nuestra historia la que está en juicio y no podemos permitir que se atropelle. Es así, amigos, como tenemos que enfrentar esta situación crítica, efectivamente, que nadie minimiza y el gobierno menos. Tan es así que estamos preparados con nuestros consulados, que se han hecho reuniones sectoriales con empresarios, con distintos sectores para enfrentar la amenaza que puede representar económicamente. Y no podemos negarnos a prestar los recursos necesarios, tanto para la respuesta diplomática como para la respuesta económica. No todos los sectores, ni todos los estados
serán afectados de la misma forma. México necesita establecer fondos específicos en caso de la imposición de aranceles para apoyar a los sectores más afectados. Concluyo, presidente. De eso se trata, amigos, de levantar la cabeza. No se trata de ser rijosos o pretender que somos lo que no somos. Se trata de ser dignos, porque solo esa dignidad puede darle futuro a nuestro país. Negociar ni adentro ni afuera, lo haremos de rodillas. Primero, la dignidad de México. Muchas gracias. Gracias, presidente. Primero, respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y hacer un llamado a la unidad para enfrentar a este desafío. Si aman a México, en este momento tenemos que estar unidos. Si aman a México, en este momento se tiene que hacer un lado los colores partidistas y tenemos que estar unidos y estar juntos apoyando a la primer presidenta de México. Quiero hablar de que cuando hablé de las cifras de deportaciones es porque no queremos nada más visiones alarmistas. Parte de lo que dijo hoy la presidenta en la mañanera es que esta declaración de emergencia que firmó el presidente Trump el día de ayer se hizo también similar en 2019. Entonces no seamos alarmistas, porque México está preparado, México tiene un plan, México tiene el plan de México te abraza. Ya se hizo convenios con diferentes gobiernos de los estados, con Nuevo León, con Chihuahua, con Sonora, con Coahuila, con Tamaulipas. Senadora López Castro, ¿con qué objeto, diputado? Hágame el favor. Es la buena para el 2030. Montalvo, diputado Montalvo. Gracias, presidente. Si por su conducto le pregunta a la senadora si me permite hacerle una pregunta. Muy bien, senadora López Castro, el diputado Montalvo quiere hacerle una pregunta, ¿la acepta? Sí, presidente. Tiene un minuto para hacer la pregunta, diputado Montalvo, y luego 2 minutos para responder, senadora, y después continuará su tiempo. Adelante, diputado. Gracias, muchas gracias. Senadora Cintia López Castro, quisiera preguntarle si conoce de la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU del 17 de diciembre de 2024 y si conoce su contenido y, de ser así, si nos puede hacer algún comentario al respecto. Adelante, ¿Es cuánto? senador. Adelante. Gracias, compañero diputado. Pues sí, hay una resolución que se firmó el 17 de diciembre del 2024 en Naciones Unidas, donde habla expresamente que las decisiones unilaterales, como la imposición de aranceles de manera unilateral, afecta no solamente a los países, sino afecta directamente a los consumidores y afectan a los que más tienen, afecta desproporcionadamente de más a las personas vulnerables. En esta resolución que hizo la ONU en la Asamblea General se expresó la repercusión, pues sobre todo todas las repercusiones negativas que hay por estas medidas arancelarias, que además van en contra de toda la Agenda 2030, que obstaculizan pues la relación económica entre países y además estas medidas coercitivas unilaterales afectan, les repito, no solamente a las naciones, sino a los consumidores. Entonces, bueno, se tendrá que además interponer en Naciones Unidas porque pues es totalmente violatorio y qué ironía que está Naciones Unidas pues concede en el propio Estados Unidos. Entonces, esta Asamblea General de la ONU denuncia que imponer medidas arancelarias arbitrarias pues no nada más afecta a las naciones, sino directamente a todos los consumidores. Y quiero continuar mi participación sobre este programa de México te abraza, porque aquí han subido legisladores a decir que no se está haciendo nada. Ya se presentó un programa que se llama México se abraza, ya hubo reuniones con gobernadores y gobernadores de la oposición que también ya se reunieron para firmar y estar de acuerdo y respaldar a la presidenta. Hay coordinación con dependencias, va a haber recepción, asistencia legal a todas las personas repatriadas, va a haber apoyo en los traslados. Ya se firmó un documento con el Instituto Mexicano de Seguro Social. Un momento, senadora López Castro. ¿Con qué objeto, senador Emanuel Reyes? Muchas gracias, presidente. Para ver si a través de su conducto la oradora me permite una pregunta. No, procede, senador Gracias. Reyes, porque debe ser de diferente grupo parlamentario. Ya se está a punto de concluir su tiempo, senadora, si va concluyendo. Entonces, este programa de México te abraza ya está con el Seguro Social. Ya se firmaron estos convenios y bueno, pues este programa ya hubo reuniones, ya hubo capacitaciones de 243 funcionarios y desde aquí les decimos a todos, habrá un apoyo además de 2,000 pesos al mes para todas las personas repatriadas, su país los abraza, México te abraza y aquí no les vamos a dar la espalda, sino todo lo contrario, estamos para apoyarlos. Gracias, presidente.